¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de Jerez al Día, en una jornada, la de hoy, la del viernes 9 de junio, en la que en principio haremos balance de Cáritas Diocesana, porque precisamente Cáritas de Asidonia Jerez presentó su Memoria Anual 2022 en el Obispado, en un contexto marcado por la crisis inflacionista y la guerra de Ucrania. La entidad acompañó durante el pasado año a un total de 20.044 personas en toda la diócesis, con una inversión de 3.557.807 euros. También hoy vamos a hablar de una cuestión muy diferente a la que les acabamos de contar con la coach Susana Villegas. Y es que hoy va a ofrecer una charla en los claustros de Santo Domingo, donde ella va a hablar de regresión a vidas pasadas y cómo de una forma terapéutica podemos sanar en la vida actual. Y también abordaremos unas cuestiones mucho más físicas, como la velada de boxeo que se va a celebrar el próximo sábado 18 de junio en el Palacio de Deportes. Se trata de la primera velada de boxeo Sherry Box, que se va a celebrar con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez a través de su servicio de deportes en el Palacio el próximo día 18 de junio. El evento contará con la participación de Daniel Rodríguez, actualmente subcampeón de España, que va a debutar en su tierra natal. Y más cuestiones físicas, porque tenemos que seguir hablando de deportes y un torneo de baloncesto benéfico. Y es que el Ayuntamiento colabora con el torneo de baloncesto 3x3, cuyos fondos se van a destinar a la causa del niño jerezano afectado por AME, Diego Ramos. El evento, organizado por el Club Unión Baloncesto Jerez, se va a celebrar el sábado 17 de junio desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde y abarca todas las categorías, incluyendo Máster 35. Y hoy también vamos a hablarles de las actividades que tiene programadas la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, como por ejemplo este encuentro con las mujeres cineastas de la provincia de Cádiz, que se llama así, Primer Encuentro de Cineastas Gaditanas, en el edificio Constitución 1812 de la Tacita de Plata. También tendremos otras actividades como la presentación de la novela gráfica Salitre, con la presencia de José Luis Vidal como guionista y Jorge González, que es el dibujante. Bueno, no sé realmente si habría que llevar o no al cine la labor de Cáritas Diocesana, pero Juan Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hacéis una labor de película, y nunca mejor dicho. Labor de película, que no una película de largometraje. Sí, y el problema es que, como se suele decir, ¿no? La realidad siempre supera la ficción, y vosotros desde Cáritas Diocesana, y concretamente tú como director, sabes muy bien que la realidad es muy difícil de contar, incluso en una película, ¿no? Es muy complicado y muy compleja, porque las situaciones se han ido desarrollando una detrás de otra a partir de ya, bueno, la situación de pobreza ha existido siempre, pero a partir de la pandemia que nos dejó, pues especialmente en el tema de empleo, nos dejó planchados. Después tenemos, a continuación, cuando ya aquello va remitiendo y empieza a crecer un poquito el empleo, tal, viene la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania pues trae consigo una serie de consecuencias, para Ucrania especialmente, pero para países limítrofes, para Europa, y para todo, con una subida espectacular de la energía eléctrica, de los suministros. Y después, a continuación, una subida espectacular de los precios, que lo estamos viendo cada día en los supermercados, eso lo sufrimos todos. Y bueno, todo eso, ¿a quién afecta? Pues a esos colectivos más vulnerables y a esos colectivos que están en peor situación. Ha ido creciendo, realmente ha ido creciendo un poco el empleo, pero el empleo relativamente precario, con unos sueldos relativamente cortitos. ¿Y qué produce eso? Bueno, pues que a nuestras Cáritas, curiosamente, acuden familias que tienen trabajo.
pero resulta que con un sueldo pequeñito, y algunos con el ingreso mínimo vital, si tiene que pagar un alquiler, si tiene que pagar unos recibos de luz, tiene que pagar de que come, no tienen más remedio que acudir a pedir ayuda en ese sentido. Nosotros hemos atendido, en definitiva, hemos atendido este año ligeramente menos personas que el año anterior, el año 2021. Concretamente hemos atendido 2.044 personas contra 2.152, muy ligero. Pero ¿qué pasa? Que esas familias que se siguen atendiendo, al haber subido todos los costes, que es más difícil el mantener la situación de esas familias. Al haber subido se desequilibra, se reducen las familias un poco, pero las que quedan necesitan una ayuda especial porque tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir, apenas subiendo los costes como han subido. Estamos desequilibrados totalmente igual que estábamos cuando no había empleo. Claro, porque cuando tú dices, llega la pandemia, ¿no? Y eso marca un antes y un después en la sociedad. Y tú dices, esto afecta sobre todo a las personas más vulnerables. Bueno, nos afectó a todos, o nos está afectando a todos, evidentemente. Totalmente. Pero quizás los más desprotegidos, ese colectivo al que vosotros prestáis atención, ¿no? Sí, porque está el colectivo típico que no tiene nada, o sea, la típica persona que no tiene ingresos ninguno, pero el otro colectivo que yo te comentaba antes, que era un colectivo de personas que están trabajando, que tienen un sueldo. Entonces, ese colectivo parece extraño que teniendo trabajo tenga que pedir ayuda, pero es que no llega. Como se suele decir, no llegamos a fin de mes, pues no llega, la verdad. Hay mucha gente que no llega a fin de mes. Bueno, Hay mucha. es una realidad terrible. Sí. Sigue habiendo. O sea, no hemos salido, espectacularmente no hemos salido del agujero, ahí estamos. Y bueno, desgraciadamente en Cáritas nos falta el trabajo, ¿eh? O sea, ahí estamos permanentemente. ¿Eso lo notáis en la actividad del día a día? Te quiero decir, este cambio, esta irrupción, digamos, de esa brecha salarial, de esa brecha económica que afecta a ese colectivo más vulnerable. Sí, no, aparte de la alimentación y los suministros, también el problema, el capítulo vivienda está afectando también muchísimo. ¿Por qué? Porque aparte de las personas que viven en infraviviendas, viviendas que no reúnen condiciones adecuadas, que viven en situación de humedades, pero existen también personas que viven en viviendas, pero los alquileres, por ejemplo, los alquileres han subido, igual que todo. Entonces, es precisamente un capítulo importante, un porcentaje importante de los ingresos o pocos ingresos que tengan, se les va en pagar los alquileres. Pagan un alquiler, pagan un suministro, pagan un recibo de luz y la persona que come, en definitiva. Sí. Bueno, creo, no sé si lo hemos visto ya, pero me gustaría ver, compañeros de realización tranquilamente, el spot que habéis hecho de Cáritas, ¿no? Un nuevo spot, Sí. Una campaña. Vamos a verlo completamente. Dice la campaña, dice el lema, tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Ese es el lema que a través de Cáritas Española hemos recibido todas las Cáritas diocesanas, es el lema de la campaña del Día de la Caridad que celebramos ayer, celebramos el Día del Corpus Christi, aunque la custodia, la procesión sale el domingo, pero el Día del Corpus Christi fue ayer y fue un día especial en el que se aprovechan casi todas las Cáritas diocesanas, por lo menos de Andalucía, en presentar la memoria del año anterior y informar a las personas de en qué se emplea su dinero, de en qué se emplean sus aportaciones y sus donaciones, porque nosotros siempre tenemos que estar pidiendo, pero también dando gracias. Claro, es que ese ejercicio, imagino, Juan, de transparencia es muy importante, ¿no? Para que la población, cuando hace un esfuerzo, porque al final todo el mundo hace un esfuerzo desde el tejido empresarial o incluso los ciudadanos de a pie, hacen una donación a Cáritas, quieren saber, ¿no? ¿A dónde va esa aportación? Nosotros nos presentamos y hacemos la memoria para presumir, la verdad. Nosotros hacemos la memoria para que todas las personas, todos los donantes y no donantes que se animen,
para que sepan en qué se gasta su dinero, que sus aportaciones para qué sirven. Bueno, pues sin decirte, por darte un detalle, desde Cáritas Diocesana de Jerez para el desastre de Ucrania, a través de Cáritas Internacional, hemos mandado 220.000 euros desde nuestra diocesana, desde nuestra diócesis, con lo cual te demuestra un poco la generosidad de los jerezanos que se han volcado con partidas expresamente para la guerra de Ucrania. Y bueno, también terremoto de Siria, que no se menciona mucho. El terremoto de Siria y Turquía también ha sido un desastre. Ha quedado ahí como ya en un Ahí, segundo o tercer plano, ¿no? Parece que el tiempo lo ha tapado un poco y sigue estando latente. Con la velocidad que va nuestra sociedad, se nos olvida de un día para otro los desastres. Ya para los terremotos, a través igual por la misma vía, hemos mandado 58.000 euros también ya. Entonces, bueno, pero nadie se acuerda ya de lo que pasa ahí en el tiempo, ¿no? Nadie se acuerda ya, por ejemplo, del terremoto de Haití, por ejemplo, que sigue aquello en situación de desastre, y allí sigue Cáritas y siguen funcionando, pero ya nadie se acuerda de aquello, ¿no? Desgraciadamente. Entonces no presentamos la memoria para presumir. Nosotros presentamos la memoria para que el ciudadano, el donante, sepa en qué se está gastando sus aportaciones. Sin duda alguna. Pues vamos a ver el nuevo spot de Cáritas, esta campaña que es muy importante y que quiere, en definitiva, lo que hace siempre, sensibilizar de lo fundamental que es la donación. Te has acostumbrado tanto a verlos que a veces dejas de hacerlo. Y quienes sufren se vuelven invisibles. Por eso en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado y que actúes, porque junto a ti podemos seguir logrando que muchas personas tengan una vida mejor. Ahora es el momento de ser sensibles a su realidad, de hacer visible su situación y ofrecerles una oportunidad. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad, somos esperanza. Cáritas. Me gusta ese concepto de aquellos que sufran se vuelven invisibles. Es verdad. Es como si hubiese una parte de la sociedad que no existe. Incluso gente que se avergüenza de no poder llegar a fin de mes, ¿no? de tener que pedir una ayuda, y es como si desaparecieran, pero siguen sufriendo y padeciendo. Sí. Hay un concepto que nosotros tenemos en Cáritas internamente, que es la pobreza, llamamos la pobreza vergonzante. Es decir, personas que vienen a pedir a Cáritas, pero con vergüenza, auténtica vergüenza de tener que pedir, porque no han tenido que pedir nunca. Sin embargo, ahora asiste. El perfil de personas que venían antiguamente a las Cáritas parroquiales, incluso al comedor de las hermanas de la Caridad, el comedor, el tipo de personas que acudía, no tiene nada que ver con el tipo de personas, el perfil de personas que acude ahora. Son personas normalitas, no es el típico indigente que se ve por la calle, sino que personas normales. Y sin embargo, pues se ven abocados, como decíamos al principio, se ven abocados a pedir ayuda porque no pueden. El tema de la vivienda, ¿no? Lo has repetido tú en varias ocasiones aquí, en varias ocasiones lo has hecho ya, y se convierte en ese pozo sin fondo, ¿no? Porque prácticamente es el eje central del gasto de una familia, ¿no? La vivienda. La vivienda es un derecho constitucional, que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, pero eso no se ejemplariza de una manera tangible, y hay muchas personas que viven en situaciones precarias, en infraviviendas, con problemas de humedades, con problemas de adaptación para personas con minusvalía, no tienen los recursos que tiene cualquier ciudadano como nosotros, que tenemos un piso normal y una casa normal. Entonces no se nos llega con claridad cómo viven algunas personas. Y algunas personas que tienen una vivienda medianamente digna, pues resulta que esas viviendas tienen unos alquileres un poquito altos. Entonces no son insuficientes los ingresos que tienen esas personas. De manera que el tema de vivienda también es un problema añadido a lo de los suministros que hemos ya repetido
desde el principio. El tema del empleo, ¿qué hacemos con él? Porque, claro... Bueno, el empleo ha crecido, afortunadamente, desde que pasó toda esta historia de la pandemia y todo, sobre todo en la zona nuestra, que por el empleo de hostelería, empleo de restauración, hay un nicho ahí de empleo importante, pero no son generalmente son puestos de trabajo con muchas horas de actividad y con bajos costes de salarios. Entonces, eso, a poco que una familia que tenga 2 niños, 2 hijos, y tenga que pagar un alquiler, pues con un sueldo de 1.000 euros al mes no llega. Tiene que pagar 400 euros de alquiler, tiene que pagar 80, 90, 10 euros de electricidad, y tenga que pagar otras cosas, unos gastos de comunidad, bueno, de qué vive, de cómo comen. Son 4 de familia, por ponerte un ejemplo, vamos, o sea, y como eso, a porrillo. Claro, porque hay quizás más empleo, pero más empleo precario, y ese es un gran problema. Es un problema que bueno, ojalá puedan ir mejorando las situaciones. Nosotros estamos apostando mucho desde Cáritas por la formación de la persona. La formación, continuamente estamos dando cursos de formación, de mantenimiento de edificios, de jardinería, camareros, cocineros. Estamos dando continuamente cursos financiados, cursos que nos financian desde las aportaciones del IRPF y del Fondo Social Europeo, preparando a las personas, porque cuanto más preparada esté una persona, más formación tenga, más posibilidades tiene de acceso a puestos de trabajo mejor remunerados y mejor cualificados. Entonces es muy complicado también el que una persona que no tenga formación acceda a puestos de trabajo. También hay un colectivo importante que es inviable, que no tiene posibilidades de participar en estos cursos, porque no tiene conocimiento, porque no tiene, la edad no se lo permite, porque las circunstancias no se lo permiten y no puede acceder a esos cursos. Bueno, pues esas personas sobreviven como pueden, ¿no? Pero el objetivo fundamental nuestro de Cáritas también es formar a la persona, aparte de nuestro acompañamiento, porque lo más importante que necesitan muchas personas que no tienen es que se les escuche, que se escuche su problema. Esa labor es una labor que en la oscuridad, que no se conoce demasiado, que es la acogida de las personas en las parroquias. En las parroquias, los equipos parroquiales son fundamentales para ese tipo que las personas de los barrios que acuden. El escuchar a la persona, el escuchar su situación, el escuchar sus problemas, eso ayuda a la persona mucho más, ese acompañamiento, y eso es, como nosotros llamamos, es, como dice el Papa Francisco, llevar el Evangelio a los pobres. A los pobres hay que llevarle el Evangelio acompañándolo, estando con ellos y intentando vivir su vida y paralelamente pues ayudarles lo que se puede, ¿no? Sin duda alguna. Fíjate que estamos hablando de empleo y hay también un comentario en la calle, ¿no? Y es que hay trabajo, pero que realmente la gente no quiere trabajar, o que el perfil de trabajadores incluso hay que buscarlo en los inmigrantes. Tú desde Cáritas, ¿esa situación cómo la contemplas? Porque tú no tienes un cargo político. No, yo lo veo también que... Pero mira, tú tienes tu opinión. Hay una cosa que nosotros llamamos también pobreza de valores. Y también, que eso es muy importante, la pobreza de valores está en las altas esferas, pero también en las bajas esferas. Cuando se convoca un curso de mantenimiento de edificios, de como te he dicho, de muchísimas cosas, 20 alumnos, bueno, pues a lo largo del curso se dan de baja, no aparecen y ya no vuelven, pues un 10%, un 11%, no quieren, no les gusta, no se adaptan, no tienen espíritu de superación. Se acomodan y se hacen, como nosotros llamamos, una pobreza crónica. Es decir, se cronifica la pobreza. Se acostumbran a lo que le den, a lo que reciben, a lo poco que tienen, y de ahí no hacen un esfuerzo por salir de esa situación. Se acomodan. Desgraciadamente hay algún también existe eso, pequeño colectivo que existe. Porque hay personas que, oye, realmente quieren un puesto de trabajo, realmente quieren trabajar,
quieren ser independientes económicamente, pero no llegan. Pero sí que es verdad que también hay un sector de la población que no da ese paso hacia adelante, ¿no? Sin embargo, para nosotros pues es una satisfacción cuando hacemos una clausura de curso y vamos a entregar los diplomas. De los 15, 20 que han hecho el curso, aparecen 3 o 4 que no aparecen porque están trabajando. Y no han podido venir a recoger el diploma. Para nosotros eso es una satisfacción. O sea, eso sí, es la otra cara de la moneda de esa situación. En cuanto a los datos que habéis facilitado desde Cáritas, datos que son muy importantes, esas 20.044 personas a las que habéis estado ahí, a su lado. En ese perfil, es curioso, se mantiene lo mismo respecto a otros años. Es decir, mujer, 70%, de nacionalidad española, el 81%, de entre 45 a 64 años, el 42%, y que forma parte de un hogar formado por una pareja con hijos. Este es el perfil, digamos, que se vuelve a repetir, ¿no? Sí, ese es el perfil que venimos, vamos, ya no es el primer año, pero sobre todo mujer, porque hay... Pero no es un dato muy grande, 70%, Juan. Sí, no, porque hay muchísimas situaciones de separaciones, de familias monoparentales, de madres solteras. Hay un colectivo importante de mujeres que tienen que defenderse solas en la vida porque no tienen el matrimonio constituido, no tienen. Y entonces, bueno, ese colectivo está demostrado, vamos, que acuden a las Cáritas muchas mujeres más que hombres. Hay otro dato y es la acogida, la escucha y el acompañamiento. Aquí el 100% de las personas que llamaron a vuestra puerta fueron atendidas. Bueno, ya te le digo que las raíces, yo te digo que las raíces de Cáritas diocesana, pero las raíces están en las parroquias. Y ahí es donde se reciben todos los equipos parroquiales, reciben a las personas de la zona, de su barrio, y reciben, bueno, desde personas normales del barrio a inmigrantes, y es el acompañamiento fundamental, que es la escucha de la persona. Eso es lo más importante que muchas personas necesitan. Muchas veces, más que la ayuda, necesitan desahogarse, necesitan expresar sus problemas y que se les escuche y se les oriente, porque también desde ahí, desde las parroquias, es donde se selecciona, se orienta a las personas y se nos deriva a la Cáritas diocesana para incluirlos en los cursos de formación. Nosotros en los cursos de formación no metemos al primero que llega, sino vienen personas ya derivadas, estudiadas, acompañadas con su problemática y vienen a los cursos ya a nuestros departamentos de empleo y a donde se les busca no solamente formarlos, sino que tenemos también un departamento de empleo que se ocupa de buscar a las personas empleo. Tenemos un equipo también que llamamos Empresas con Corazón, es un equipo de voluntarios que se ocupa de hablar con las empresas para conseguir no solamente aportaciones y donaciones, sino para conseguir que reciban a personas en práctica. Ya hemos mandado nosotros en estos 2 años, en este año 2022, casi 200 personas en práctica a empresas, no puedo decir nombres porque son varias, a empresas, y de esos 200 en práctica han hecho contrataciones en torno a un 20%, un 30% han sido contratados por esas empresas. En esta memoria, en ese balance de números que habéis facilitado, llama la atención la colaboración de 662 personas voluntarias, que además es un incremento del 15% respecto al año anterior. Es decir, cuanto más ha apretado la crisis después de la pandemia, parece que ese tejido de voluntario ha crecido. Es curioso, ¿no? Han crecido los voluntarios y han crecido los donantes y socios que nosotros llamamos. O sea, que a pesar de la crisis, la gente es más solidaria. La gente de nuestra diócesis es muy solidaria. Con motivo de la crisis de Ucrania y con motivo ya de la subida de precio y tal, han subido.
no solamente los voluntarios que se han ofrecido para lo que sea, en parroquias, en la diocesana, pero también el número de socios y donantes que también, motivados por esas campañas, porque muchísimos de estos donantes que han subido han sido con aportaciones para la desgracia de la guerra de Ucrania, para el terremoto, pero sin, a medida que la respuesta es importante para nosotros, y lo hemos visto por los números, después de una situación complicada, las personas se revitalizan, se conciencian y participan y apoyan. Bueno, habéis seguido apostando en 2022 por la economía social y solidaria a través de la empresa de inserción Casa Común SLU. Para ello habéis contado con un taller de restauración de muebles, una nave de tratamiento textil, un taller de reciclaje creativo y hay otras muchas más cosas, ¿no, Juan? Bueno, nosotros ya tenemos la retirada de residuos textiles de la vía pública con los contenedores que tenemos nosotros. Eso se tiene en sus tratamientos en las naves que tenemos en la calle Newton, aquí en el polígono industrial. Y después tenemos una tienda muy grande en el Puerto Santa María, en el Paseo, y tenemos una tienda más pequeña aquí en Jerez, en la calle Algarve, donde todo lo que se recicla, todo lo que se puede adaptar, todo se pone a la venta. En los talleres de restauración de muebles, que tenemos también en la nave de calle Newton, todo ese mobiliario que se restaura se lleva a la tienda grande del puerto y se pone a la venta. Se obtienen recursos, pero al mismo tiempo se forma a las personas y bueno, no se trata solamente de vender, sino que todo eso es un proceso de reinserción de personas en la vida laboral. Dentro de ese proceso también de inserción, como decía antes, la labor de las empresas con las que conectamos, que tenemos ese dato, no sé si lo tiene por ahí, pero han sido 136 empresas con las que conectamos, que han crecido con relación al 2021, que eran 104 y han crecido. Pues esas empresas también, la labor de reinserción de personas va también por ahí. Importante es que la persona empiece a volar por sí misma, que no se cronifique la pobreza y que puedan sobrevivir por sí mismas. Ese es nuestro objetivo. Que lo consigamos o no lo consigamos, pues al 100% no va a ser, pero bueno. Dame un pescado y comeré hoy. Claro. Enséñame a pescar y comeré todos los días. Totalmente. Esa es la filosofía, ¿no? Esa es la filosofía. Está aquí. En cuanto a proyectos de continuidad del programa Mujer, se dio respuesta a 181 personas, desde el de mayores y discapacidad a 56. Y a través del programa de infancia y juventud se trabajó con 196 menores. Sí, todo eso son proyectos de formación que, como les digo antes, son financiados bien por el Fondo Social Europeo, bien por el IRPF. Todo eso son cursos de formación a personas para empoderarlas, estimularlas, formarlas y que se vayan integrando en la sociedad. Esos son programas de acompañamiento a personas, que aparte del acompañamiento que hay en las parroquias, luego hay esos tipos de formación a todo ese tipo de colectivos, vamos, especialmente. Bueno, Juan, supongo que hay más datos que yo me dejo en el tintero, pero ¿quieres destacar algo más? No, vamos, prácticamente... El repaso ha sido bueno, ¿eh? La información que has ido comentando está muy completa, vamos, o sea que no... Entonces, lo que sí, bueno, que se sepa puntualizar, que sepa la sociedad qué es lo que hace Cáritas, pero no, como decía antes, no por presumir, sino para que sepan cómo, cuando ayudan, en qué ayudan y en qué se emplean sus recursos, los recursos que facilitan. Pues bueno, la verdad que la memoria tiene esa finalidad. Sin duda alguna. Y la transparencia, ¿no? Y la transparencia. La transparencia de que todas las aportaciones que vienen, tanto de la administración como de los particulares, Cáritas justifica hasta el último céntimo.
sea que ahí no hay transparencia total. Ya nos gustaría saber, por ejemplo, dónde está la Atlántida. En fin, ahora te diré por qué. Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, Antonio. Y a ver si seguimos en un futuro, no sé, hablando de mejores datos, ¿no? De que cada vez la población sea más independiente, más autosuficiente, haya menos pobreza en definitiva, ¿no? Yo, como digo en alguna ocasión, digo, ojalá nos quedáramos sin trabajo y Cáritas. Ojalá. Es una utopía. Yo te decía un poco lo de la Atlántida. ¿Tú crees en la Atlántida o no? Bueno, tú sabes, Sí. pero bueno. Es que hay un jerezano, Pepe Ruiz Mata, que dice que está por aquí, entre Sanlúcar, Chipiona. Bueno, no lo sé, yo no entro en arqueología, no... Ya te gustaría encontrar a ti la Atlántida, ¿eh? Bueno, no sé mucho. Si dicen que hay tesoros ahí, sería bueno para echar una mano. Bueno. Juan, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y te esperamos en una próxima oportunidad. Lo dicho, bueno, a Pepe Ruiz Mata ya lo conocen ustedes porque le tuvimos aquí la semana pasada hablando de la Atlántida, de ese estudio científico en torno a ese mito, a esa leyenda, a los atlantes, en fin. Pepe Ruiz Mata defiende que la Atlántida está aquí, en la zona de Sanlúcar, Chipiona. Y la semana pasada, además de venirse a la tele, estuvo presentando este libro, La Atlántida. Esta mítica ciudad que parece ser que en una noche aciaga, eso de aciaga me gusta mucho, ¿no? La palabra, ¿no? Una noche aciaga, ¡plum!, desaparece. Bueno, esa ciudad aparecerá o no aparecerá, si existió. Pero lo que sí es cierto es que si existió una ciudad tan importante, la ciudad no estaba sola. Había una cultura alrededor de ella. Tenía que haber gente que labrara la tierra, gente que guerreara. O sea, tú no puedes ser una ciudad aislada y ser tan importante. Tendría que haber un terreno muy amplio en donde le daba la riqueza, minas, muchas cosas. Entonces, lo que yo me planteé al principio del libro fue que si yo no iba a encontrar la ciudad de Atlantis, por lo menos quería encontrar la cultura atlante. Es decir, ¿dónde estaba esa cultura? ¿O dónde podría estar? Porque decía Platón que hacía 10.000 años. Y yo, 10.000 años son mucha tela, ¿no? 10.000 años, yo no creo que ya nadie que pueda contar 10.000 años, ¿no? Yo creo que 10.000 años es que era muy antiguo, ¿no? Simplemente era hace mucho tiempo, ¿no? Hay quien dice que esos 10.000 años eran meses, y entonces son 10.000 meses y que corresponden, porque antiguamente nada más que había 10 meses por año y entonces corresponderían a 1.200 años. Hay muchas teorías, pero vamos, muchas teorías, Platón dio 10.000, no hay otra cosa. Bien, pero si le hacemos caso a Platón, tenemos que ver que estamos hablando en que el mundo estaba en el Neolítico, como mucho. O sea que si tenemos que buscar la cultura atlante, tenemos que empezar a buscarla en el Neolítico. Y en el Neolítico lo más duro que una persona, que el hombre tenía, era una piedra. No existían los metales. La cultura atlante también pudo durar el calcolítico, que es la edad del cobre, pero el cobre sigue siendo un material blando. Y posiblemente terminara esa civilización en la época del bronce. Pero estamos en lo mismo. ¿Pero qué nos pasa? Nos pasa que ya Platón intentó poner unas murallas, unas cosas, unos zorros, o sea, le dio un poquito de fantasía. Muchísimo después aparece Julio Verne, y él representa una Atlantis bajo el mar, con unos frontones, con unas columnas, con unas cosas. O sea, lo que estaba representando era una ciudad neoclásica. Y ya digo, si empezó en el Neolítico, de neoclásico aquello no tenía nada. Aquello no podía tener esos frontones, esas cosas. Poco más o menos era como el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, la imaginación que uno tiene en la cabeza cuando le hablan de la Atlántida, dice el Señor de los Anillos, no, esos edificios. ¿Por qué? Porque el hombre es muy dado a la fantasía épica. Al hombre le gusta mucho eso de la fantasía épica. Y claro, traspasamos y digo, bueno, vamos a olvidarnos de la fantasía épica, vamos a irnos a la fecha, vamos a intentar encontrar
en el mundo, sobre todo en Occidente, una civilización que pudo inspirar el mito de Platón. Platón pudo haber hecho un mito inventado por él, basado en algo, o escribir una realidad. Ahí luego lo vamos a dejar. Hay quien dice que no, que fue un mito. Pero yo creo que pudo ser un mito basado en una realidad, en que existía algo, existió. Y ese algo existió, tuvo que ser algo importante. Entonces lo que yo he hecho en el libro es buscar dentro de las diferentes civilizaciones de esa época, estamos hablando del quinto milenio antes de nuestra era, ¿no? Hace unos 7.000 años o 6.000 años, ¿qué civilización pudo existir que se diferenciaba de las demás? Y otra cosa que yo me voy a adelantar. Platón dice que los atlantes estaban detrás de las columnas de Hércules. Eso lo habréis escuchado, ¿no? Y las columnas de Hércules, todo el mundo dice que es el estrecho de Gibraltar. Pero eso de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, eso es romano, ¿eh? Anteriormente no se sabe a qué se refería. Es más, Platón dice las estelas, no dice las columnas, dice las estelas de Heracles. Y nos habla de dentro del texto, y dice, eran las columnas de las estelas de Heracles, hacia un lado era como la bocana de un puerto, hacia el otro era el mar propiamente dicho. Si nos vamos al estrecho de Gibraltar, yo no puedo decir que hacia un lado es como la bocana de un puerto y hacia el otro lado es el mar. Es mar hacia los dos lados. O sea, no hay nada que a mí me indique eso. O sea, ya me falla. En segundo lugar, dice que en esa noche asiaga, que vino un tsunami, entró, destruyó la ciudad y al retirarse las aguas, todo quedó lleno de lodo, de cascotes, quedó todo impracticable para la navegación. El estrecho de Gibraltar tampoco puede ser. Porque el estrecho de Gibraltar, oye, el tsunami tenía que ser gordo, tiene más de 800 metros de profundidad, ¿eh? Ya llenaría aquello. O sea, tampoco me cuadra aquí. También dice que había una serie de islas y que se podía ir de isla en isla y de la última al continente propiamente dicho. Entonces yo me planteaba, oye, ¿por qué no puede ser la estela de Hércules estar en la entrada del lago Ligustino? Después veremos el lago Ligustino y después hablaremos de eso. Bien. Bueno, pues yo no sé dónde está la Atlántida, pero estaría bien que estuviera por aquí cerca, aunque claro, cada uno la sitúa según le conviene en alguna parte del mundo, o bien en Florida, o bien en Suecia, como diría que sabe Dios dónde está la Atlántida. En todo caso, Pepe Ruiz Mata sí que nos dejó ese mensaje bastante convincente y apasionado, como lo hizo en este mismo plato. En todo caso, la lectura de este libro es apasionante, La Atlántida. Bueno, vamos con otra cosa mucho más tangible, porque hablamos de una velada de boxeo que va a tener lugar el próximo sábado 24 de junio, la velada de boxeo Sherry Box, que organiza precisamente este club de boxeo que se llama así, Sherry Box, y su presidente Pedro Pino nos acompaña. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en Sherry Box? Pues hemos cumplido 4 años. 4 añitos. 4 añitos. O sea, estáis ahí como quien dice empezando, ¿no? Empezando. Bueno, porque tú eres además muy jovencito. Sí. Oye, ¿qué es Sherry Box? Pues es una familia, es un club de boxeo donde no todos compiten, pero donde todo el mundo es bien recibido y todo el mundo aprende el noble arte del boxeo. El noble arte del boxeo. O sea, tú lo tienes claro, ¿no? Lo tengo claro. Es un deporte con mucha disciplina y mucho respeto. Y mucha preparación, ¿eh? Sí. Hay que tener una cabeza bien amueblada. Correcto. Y hay que tener mucha disciplina, porque si no, no se llega a nada, ¿no? Correcto.
Se entrena lo físico y también la psicología. Oye, y después de 4 años de existencia, ponéis en marcha la segunda velada de boxeo Sherry Box. Correcto. Ya que tenemos varios competidores y ya que trabajan y hacen un buen trabajo, por lo menos darle visibilidad y que ellos puedan exponer a sus familias el trabajo que hacen día a día en el gimnasio. Bueno, yo creo que me cuentes el cartel, cómo va a ser la competición, porque imagino que se trata de una prueba amateur, ¿no? Sí, es una prueba amateur que es boxeo olímpico, donde nosotros tenemos nuestros propios competidores. Tenemos en este caso 4 boxeadores y una boxeadora, ¿vale? Que es nuestra primera niña boxeadora. Ajá. Y además viene otro gimnasio de aquí de la localidad, ¿vale? El Eurogorgin, que es un gimnasio amigo, colaborador. Y aparte vienen gimnasios de toda Andalucía prácticamente, desde Málaga, Cádiz, Sevilla. Y bueno, y lo que son combates de preparación para posibles eventos ya a nivel andaluz o nacional, ¿vale? Vamos haciendo veladas, los boxeadores se van preparando en caso de que alguno llegue a un torneo algo más grande. Se van curtiendo, como diría aquel, Correcto. ¿no? Curtiendo en el noble arte del boxeo, como dice Pedro Pino. Les hablaremos de esta velada de boxeo, apúntela, el día 24 de junio, sábado, a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de Deportes. De todas formas, hablamos ahora más ampliamente con Pedro Pino a vuelta de publicidad.